y nos encomendamos al Señor. Señor, te amamos, te honramos en esta tarde. Queremos decirte que tú eres lo más importante en este lugar. Señor, como hemos cantado, tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Y queremos, Señor, que como Rey, cuando, Señor, tú hablas, todo lo demás hace silencio, presta atención, escucha. Y hoy queremos oír tu voz, Señor. Queremos que tú nos hables al corazón y que tu palabra pueda producir fruto en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús queremos adorarte, Señor, y exaltarte también con nuestra atención, Señor, porque tú te la mereces, Señor. Y queremos que en esta noche la iglesia pueda ser edificada y pueda ser tocada, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos allí a la palabra. Le he titulado a este mensaje El verdadero bautismo. El verdadero bautismo. ¿Puede decirlo conmigo? El verdadero bautismo. Y quiero comenzar hablando acerca de, en primer lugar, acerca de la circuncisión y de lo que simboliza o lo que representaba esta orden, esta ley, este mandato del Señor, que tenía que ver con la circuncisión de todos los nacidos dentro del pueblo de Dios, desde Abraham en adelante toda su descendencia, y vamos a después conectarlo, todo eso que ocurría o que fue instruido en el antiguo pacto, como después también se conecta con el nuevo pacto, con el tiempo en el que nosotros vivimos. Amén. Vamos a aprender un poquito de la palabra. Decirle al hermano que tenés al lado, vamos a aprender un poquito hoy. Y vamos a leer algunos textos, varios textos. Así que estemos atentos, hermanos. Síganme en la exposición de la palabra. Número 1, Antiguo Pacto. Quiero que leamos en Génesis capítulo 17, versículo 9 hasta el 14. Voy a leer de la versión de la Biblia Reina Valera 1960. Y dice así la palabra: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muy bien, la circuncisión, hermanos queridos, era, por decirlo de alguna manera, era la señal del pacto que Dios había realizado con Abraham y con toda su descendencia, con todo el pueblo hebreo, con los judíos. La circuncisión era una operación, un corte que se realizaba en el prepucio, en el órgano reproductor masculino, y era un acto que debía realizarse, como hemos leído, en cada niño que nacía, en cada varón, al 8º día, y eso representaba que ese niño era consagrado para Dios y que pertenecía al pueblo de Dios.
Acá nos habla de que Abraham debió circuncidar, debió cumplir con esta ley, con este mandamiento de Dios, aún con sus esclavos, con sus siervos, con todos los que vivían en su casa, aunque fueran extranjeros incluso. Así que fue un mandamiento del Señor. Y después de Abraham, toda la descendencia, Isaac, Jacob y toda la nación de Israel, tuvo por ley y por costumbre el circuncidarse, y tenía que ver con ser parte, ser del linaje de Dios, del pueblo de Dios. Hemos leído en el último versículo cuando dice: aquella persona que no sea circuncidado será cortado porque ha violado mi pacto. Amén, hermanos. Así que la circuncisión, de alguna manera, era como la firma del acuerdo entre Dios e Israel. Si nosotros lo traemos a nuestros días, por explicarlo de alguna manera, tiene que ver con eso. Uno, cuando nosotros nos dan un contrato, por ejemplo, cuando vos firmás en una inmobiliaria o con un propietario de una casa, o si vos sos propietario con un inquilino y tenés un contrato, siempre hay que poner una firma, ¿no? Y eso quiere decir que uno está de acuerdo con todos los ítems de ese contrato y se está pactando ahí un compromiso, tanto del locador como del locatario, y etcétera, etcétera, en diferentes tipos de contratos. Amén, hermanos. Ahora, nosotros tenemos que entender que la firma en realidad no es verdaderamente importante. Lo más importante en un contrato son los puntos, son los artículos, ¿verdad? Y uno los lee, y si uno está de acuerdo, sí vas a aceptar ese compromiso, te vas a unir en ese pacto con la otra persona o con la otra parte, pero lo verdaderamente importante son todos los puntos que te llevan a ese acuerdo. Porque la firma por sí sola, hermanos, si no hubiese contratos, si no hubiese artículos, y en cada punto sería nada más que un autógrafo, ¿no? Sería nada más que ahí estampar la firma de cada uno. Pero dentro del contrato, dentro de ese contexto, sí es importante, pero no es lo más relevante. Ahora, la circuncisión, hermanos, era un símbolo de consagración. Tiene que ver con una señal de consagración. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es que cada persona que se circuncidara iba a ser consagrada para él e iba a ser parte ahora del pueblo de Dios. Amén. Consagrado, separado para el Señor. Dios diciéndole a Abraham: yo seré tu Dios. Y Abraham diciéndole a Dios: yo seré tu pueblo. Yo y toda mi descendencia seremos tu pueblo. Amén. Puede decir conmigo: consagración. Eso simboliza la palabra consagración. Alguien que es apartado, alguien que es dedicado, en este caso para Dios. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es exclusivo para el Señor. El Señor se comprometía en ese pacto, antiguo pacto, a Él ser su Dios, su Señor, pero ellos tenían que ser su pueblo. Amén. Quiero que leamos en Génesis 17, 19. En este caso leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. ¿Se dan cuenta? Había un pacto, había una especie de contrato, mandamientos que el Señor les iba dando. Dentro de estos estaba la señal, que era la circuncisión, que era esta especie de firma que por la que cada varón debía pasar para ser parte del pueblo de Dios. Entonces Dios dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Amén. Ahora, no era la circuncisión lo que tenía valor en sí, sino la vida de consagración.
Amén. Repito, no era el acto en sí de cortar la carne o el prepucio del niño, sino porque eso no, en realidad eso era simplemente una señal, pero lo que verdaderamente iba a hacer a un hombre, pueblo de Dios, hijo del Señor, era su consagración, era su obediencia al Señor. La vida de consagración y obediencia iba a ser simbolizada en este ritual o en este rito de la circuncisión. Quiero ponerle otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Antes voy a sacarme la campera. Perdónenme hermano, estoy medio destemplado y me hace frío, me hace calor, estoy ahí hoy en esta situación. Voy a poner otro ejemplo, hermanos, para que lo entendamos un poquito mejor. Por ejemplo, el anillo que nosotros llevamos acá. ¿Cuántos hay que están casados acá y que llevan un anillo en su dedo? Tócate ese anillo que llevas en tu dedo. ¿Cuántos hay? Levanten la mano todos los que están casados acá. Somos varios, ¿no? Algunos que están prontos a dar ese paso. Bueno, nosotros tenemos un contrato, ¿no? Con nuestra esposa. Yo tengo un contrato con mi esposa. Firmamos eso en el registro civil. Ella conmigo, yo con ella. Tenemos un compromiso, no lo hicimos delante de un juez. La mayoría de nosotros los que nos casamos lo hicimos de esta manera y tomamos ese compromiso. Eso es lo que es lo verdaderamente importante. El pacto, el compromiso, la responsabilidad que tomamos en la relación que vamos a tener, ¿no? Ella es mi esposa, yo soy su esposo. Ahora, nosotros llevamos un anillo en nuestro dedo, pero el anillo simplemente es un símbolo de ese pacto que nosotros tenemos y que hemos firmado delante de un juez y el compromiso que hemos tomado incluso delante de pastores, delante de Dios, cuando oraron por nosotros en el altar y como seguramente lo han hecho con muchos de ustedes, ese compromiso fue ahí delante del Señor. Ahora, el anillo que intercambiamos cuando nos casamos es un símbolo simplemente. Ahora yo te digo, mira, si la persona que lleva un anillo, supongamos que el hombre que lleva el anillo, pero le es infiel a su esposa, o viceversa, si la mujer le es infiel al marido, en realidad, por más que lleve el anillo, por más que tenga el símbolo del matrimonio, está destruyendo el significado de ese anillo. Por más que lo lleve puesto, este anillo pierde de alguna manera valor porque se perdió lo que representa el anillo. Amén. Se rompió el pacto, ¿no? Representado. Eso obviamente en el Señor, en este caso que estoy hablando del matrimonio, tiene restauración. Y nosotros hemos visto muchos casos en la iglesia de gente que ha venido así, con problemas matrimoniales, etcétera, y cómo el Señor los ha podido restaurar y ese pacto, ese compromiso se restauró y entonces también lo que representa el anillo también fue restaurado. Amén, hermanos. Así que no es que no haya solución, sí hay solución en Dios. Pero supongamos que esta es una persona que no tiene al Señor y que lleva una doble vida, pero sigue llevando el anillo. El anillo no tiene ningún significado si no se cumple con las condiciones del pacto, del compromiso. Amén. En el caso de la circuncisión para el pueblo judío era igual. La circuncisión era una señal del pacto. Pero había muchos que se jactaban de la circuncisión y que se jactaban de ser pueblo de Dios, pero estaban incumpliendo el pacto, los mandamientos, no estaban siendo obedientes al Señor. Entonces, de alguna manera, ese símbolo dejaba de tener importancia. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? En el ejemplo que te pongo del matrimonio, el matrimonio no funciona bien porque lleves un anillo.
Podemos llevar todos los anillos que querramos, pero si no hay fidelidad, si no hay lealtad al cónyuge, ¿verdad? Entonces el matrimonio no va a funcionar. Ahora, si hay lealtad, si hay fidelidad, si hay amor, si hay verdad entre nosotros, ¿no? Si hay una relación sana entre nosotros, por más que no llevemos el anillo, eso va a ser un matrimonio sano, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Amén. En un tiempo de nuestra vida con mi esposa no llevábamos anillos porque los sembramos. Este anillo que yo llevo ahora acá no es el original de casamiento. En un tiempo el Señor nos pidió los anillos y los sembramos para la obra de la iglesia en Zípoli, y fue un tiempo hermoso porque muchos otros matrimonios también sembramos nuestros anillos y con ese oro pudimos venderlo y después fue ayuda para la obra allá. Entonces anduvimos como un año, no recuerdo cuánto fue, más de un año sin el anillo. Ahora, por no tener el anillo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no estaba casado, no tenía compromiso, no tenía el pacto? No, porque el anillo es simplemente un símbolo, una representación. Amén. Amén, hermanos. En el caso de la circuncisión, era igual para el pueblo de Israel. Por eso cuando fueron avanzando los años y en muchas ocasiones el pueblo de Israel se alejaba del Señor, le eran infiel al Señor y entraban en idolatría y en pecados que Dios les había advertido que no lo hicieran, el Señor se enojaba con ellos porque cumplían con todos los ritos y los símbolos, pero su corazón estaba lejos del Señor. Amén. Ahora quiero que lo veamos en el nuevo pacto, hermanos, y que vengamos acá a nuestro tiempo, al tiempo de la iglesia. Porque el símbolo en el antiguo pacto era la circuncisión. Ahora, en el nuevo pacto es el bautismo. La circuncisión del nuevo pacto es el bautismo en aguas. ¿Cuántos acá han sido bautizados en agua? Levanten la mano. Todos los que hayan sido bautizados en agua. Gloria a Dios. Es mandamiento de Jesús, ¿sí o no? Fue un mandamiento del Señor, sin duda, y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De hecho, pronto, hermanos, a finales de noviembre por ahí vamos a tener bautismos acá en la iglesia y queremos que muchos hermanos bajen a las aguas del bautismo. Pero saben una cosa, hermanos, el bautismo es una señal, es un símbolo. Es como el anillo en sí, pero lo verdaderamente importante es lo que pasa en el corazón de la persona. ¿Saben cuántas personas yo he visto que se han bautizado y que de repente, de hecho un caso específico, nos acordábamos con mi esposa de alguien que bautizamos en este verano y después de bautizado vino a una sola reunión más y no lo vimos nunca más? Entonces, yo me pregunto, ¿tuvo valor verdaderamente ese bautismo para esa persona? Creo que no. Creo que cumplió con un rito, con un símbolo, quizás calmó un poco su conciencia diciendo, bueno, esto es lo que tengo que hacer, pero no hubo una verdadera entrega al Señor de todo corazón. Amén, hermanos. ¿Se entiende? El bautismo es una señal. Quiero que lo leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice así: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Fíjate que acá hace la comparación y traza ese paralelismo el apóstol Pablo entre el bautismo y la circuncisión. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal como era en el antiguo pacto. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Cuando se bautizaron, ¿verdad? Ahí es cuando se produjo esa operación y entra esa igualdad de lo que era la circuncisión en el antiguo pacto y lo que es el bautismo ahora en el nuevo pacto en el tiempo de la iglesia.
cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Eso es lo que simboliza el bautismo. Amén, hermanos. Muerte y resurrección a una nueva vida. Amén. Pero es un símbolo. Porque esa circuncisión en el antiguo pacto debía ocurrir en el corazón. Y ese bautismo en el nuevo pacto debe suceder en el corazón. Amén. No solamente en el río, lo hacemos de esa manera cuando bautizamos en un río, no solamente en el mar, como bautizábamos en España, que vivíamos cerca de la costa y bautizábamos, de hecho, en el mismo mar Mediterráneo. Me ha tocado bautizar el mismo mar donde bautizaba Juan el Bautista, y nada más que del otro lado, ¿no? Pero sea donde sea, o en una pileta, como lo hemos hecho nosotros muchas veces, pero eso es un símbolo, hermano, es una señal. Amén. Lo verdaderamente importante es lo que ocurre en nuestro corazón, en nuestro interior. Y las señales son importantes, los símbolos, la simbología es importante. Por ejemplo, nosotros participamos de la cena del Señor y comemos el pan y tomamos el vino, ¿verdad, hermanos? Y lo hacemos en honor al Señor. Pero la verdad es que si uno no participa de la Santa Cena con todo el corazón y honrando al Señor, y en ese pacto en el interior, en el corazón, si no hay arrepentimiento verdadero, genuino, ese símbolo no tiene importancia. La persona simplemente está comiendo pan y está tomando vino, nada más. Amén. Ahora, toma relevancia y toma importancia cuando algo ha sucedido o cuando algo está sucediendo en nuestro corazón, en nuestro interior. Amén. Jesús ordenó, por supuesto, a sus apóstoles ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que dice la palabra, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso es un mandamiento del Señor. Esto muestra el bautismo como un acto de discipulado y de incorporación a la comunidad de fe. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que es importante, por supuesto, pero no es lo más importante. ¿Puedo decirlo conmigo? Es importante, pero no es lo más importante, porque no deja de ser un símbolo. ¿Es importante que yo lleve el anillo en mi mano? Claro que es importante, porque yo veo el anillo y me recuerdo, cada vez que lo veo tengo un pacto con mi esposa. Y también cuando otras mujeres ven que yo llevo el anillo, dicen, no, está ocupado ya, ¿no? Así que no hay chance, ¿no? Y yo no le doy chance tampoco, porque tampoco me presto, ¿no? Como hay hombres hoy en día y mujeres también, ¿verdad? Y no le importa nada el anillo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que somos gente de palabra, gente de pacto, de compromiso, hermanos queridos, nosotros cuando vamos a trabajar o a algún lado no nos sacamos el anillo y lo escondemos, como hacen muchos, ¿verdad? Nosotros lo llevamos hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto, cariño? Hasta que la muerte nos separe. Y esa lealtad, esa fidelidad, hermanos, es lo que importa. Pero yo lo llevo y si Dios lo permite lo voy a llevar todos los días de mi vida porque es importante para mí. Pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasa en mi corazón. Amén. Comparando el matrimonio con nuestra relación con el Señor. Ahora, la señal no es lo más importante. ¿Puedo decirlo conmigo? La señal no es lo más importante. Estos símbolos no sirven de nada si no demostramos nuestra lealtad a Dios a través de una vida de obediencia. Hay mucha gente que es bautizada y cree que porque es bautizada ya es salva. No. Tiene que ver con tu obediencia y con tu lealtad a Dios. Si no, pierde valor el bautismo. Algunos hasta se olvidan de ese momento. Amén. ¿Cuál es la verdadera demostración de amor y de lealtad a nuestro Señor? Jesús lo dijo de esta manera. San Juan capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dijo el Señor. Qué sencillo. ¿Lo tenemos ahí? San Juan. Mira, de memoria este versículo, ¿verdad? Si me aman, ¿qué hay que hacer? Está en la NTV, ¿verdad? Por eso dice, obedezcan o guardad. ¿Qué cosa? Mis mandamientos.
podríamos llamarle ¿cómo se dice? Bueno, el termómetro podríamos decir el amorómetro de Dios, ¿no? ¿Cómo el Señor mide cuánto nosotros le amamos? Porque nos hayamos bautizado, porque vengamos a la iglesia, porque tomemos la Santa Cena, por los símbolos que nosotros tengamos muy en cuenta. No. ¿Cómo sabe Dios si le amamos de todo corazón? Cuando obedecemos sus mandamientos. Amén. Ahí está, hermanos, la clave. Cómo Dios reconoce que yo le amo cuando Él me ve esforzándome, intentando obedecer sus mandamientos. Amén. Cuando los mandamientos me dicen, por ejemplo, los más básicos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, eso el Señor lo dijo como primer y más importante mandamiento, ¿no? Pero mandamientos que hablan sobre la idolatría, mandamientos que hablan sobre no matarás, no hurtarás, ¿no? No robarás, no darás falso testimonio, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ah? Y ahí el Señor dice, wow, a ver si me ama verdaderamente esta persona. Amén. Amén, hermano, no codiciarás. ¿Se entiende, hermanos? En el nombre de Jesús. Mandamientos en cuanto al enojo, en cuanto a la ira, mandamientos que nos dejó el Señor Jesús, ¿verdad? Todo el sermón del monte, hay capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, ahí están los mandamientos y la ley, cómo la trató el Señor Jesucristo, hablando no solo de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley, que nosotros podemos cumplirlo. Amén. Y ahí el Señor dice cosas como: no solamente adultera aquel que ha tenido relaciones extramatrimoniales, sino ya el que mira solamente, ¿no? Ya adulteró en el corazón. Y se pone más seria la cosa con el Señor Jesús, porque tenemos nosotros la posibilidad de cumplir los mandamientos del Señor. Amén. Cuando habla acerca del enojo, de la ira, cuando el Señor nos habla acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no solamente eso, sino amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, ¿no? Mandamientos que nosotros debemos y podemos también cumplir. Amén. ¿Cómo sabe el Señor si le amamos? Si guardamos sus mandamientos. Ahora, el bautismo en el caso del nuevo pacto no es nada si los creyentes no obedecen a Dios. La circuncisión no era nada si los judíos no obedecían al Señor. No es la señal lo que tiene más importancia, sino lo que importa verdaderamente es lo que significa ese símbolo. Esa señal no es nada en sí mismo. La verdadera lealtad a Dios es lo que importa. Amén, hermanos. Ahora yo me preguntaba, ¿se puede revertir el bautismo? Porque muchos acá somos bautizados, ¿verdad? Levantamos la mano casi todos, y el que no ha sido bautizado podemos bautizarlo en el nombre de Jesús sin problema dentro de poco. Pero ¿puede revertirse el bautismo? ¿Puede que alguien que haya sido bautizado de alguna manera pueda perder ese bautismo o esa condición de bautizado? Yo creo, hermanos, que sí. ¿Saben por qué creo que sí? Porque en el caso de la circuncisión, en el antiguo pacto, podía revertirse esa situación. Para Dios, porque como Dios ve el corazón, amén, diga conmigo, Dios ve el corazón. Había muchos que eran circuncidados, habían sido circuncidados por su padre al 8º día, pero eran infieles al Señor. Y mira lo que dice la palabra. Acompáñenme a Romanos capítulo 2, versículo 25. Creo que está ahí en el 25, porque he puesto varios versículos ahí, si no los ponemos todos. Pero empezamos ahí. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Cuándo aprovecha la circuncisión? Si guardas la ley, ¿verdad? Si no guardaban la ley. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué cosa? Incircuncisión.
O sea, había muchos judíos que eran circuncidados, pero como no guardaban la ley, para Dios eran incircuncisos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos hay en nuestros días, hermanos, que son bautizados, pero como no obedecen a Dios y siguen caminando en su rebelión, en sus planes, en su propósito, ¿verdad? Dios dice, wow, este se bautizó hace años, pero no es pueblo mío. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Si no puede decir amén, diga ay, por lo menos, ¿no? ¿Cuántos bautizados? Me hablaba fuerte a mí el Señor. ¿Cuántos bautizados hay? ¿Cuánta gente que dice, no, yo soy cristiano, no, yo soy creyente? Y Dios dice, no, pero tu corazón no demuestra lo que dice tu boca. Amén. ¿Cuántas veces dijo Dios de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Se llaman judíos, se llaman hebreos, pero en la primera de cambio se van y desobedecen mis mandamientos. Amén. La señal puede revertirse, la circuncisión puede volverse incircuncisión y el bautismo puede volverse desbautismo. No sabía que existía esta palabra, pero existe. Desbautismo, ¿no? Que es cuando algo que ha sido bautizado deja de estar sumergido o bautizado o dedicado para algo específico. Amén, hermanos. Cuidado, hermanos queridos, nosotros tocar que tenés al lado, sacudirlo y decir cuidado, cuidado porque podés estar bautizado, podés tener esa señal en vos, pero si no estás viviendo de acuerdo a la voluntad, al propósito de Dios, si hay rebeldía en el corazón, hermanos queridos, esa condición puede cambiar. Amén. Saben ustedes que para el judío la palabra incircunciso era como un insulto. Por eso este versículo del apóstol Pablo a los romanos es tremendo y era chocante para los judíos en Roma, porque para ellos la palabra incircunciso era como un insulto y de los peores. ¿Se acuerdan cuando David le dijo a Goliat, ¿no? Le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿No? Eso fue como decir, ¿quién es este? Que aunque sea gigante, aunque sea fuerte, aunque tenga todas las armas, no pertenece al pueblo de Dios, no está en pacto con Dios. ¿Quién es este incircunciso? Era como un insulto, un desprecio. Amén. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo acá a los judíos que se habían entregado a Cristo, les estaba diciendo, si no obedecen a Dios, si su corazón no está conectado con Dios, si no están haciendo la voluntad del Señor, esa circuncisión se transforma en incircuncisión. Y lo mismo ocurre con el bautismo. Amén. Bautismo que se pueden transformar en desbautismo por causa de nuestra dura cerviz, por causa de nuestras rebeliones. Amén, hermanos. Así que tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús y tenemos que volver al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y alinearnos a la voluntad y al propósito de Dios para que su plan se pueda cumplir en nosotros totalmente. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Miren lo que dice Jeremías. Leamos en Jeremías, capítulo 9, versículo 25. Jeremías capítulo 9, versículo 25 y 26. Dice así, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. Fíjate, el castigo del Señor. El Señor dice, se acerca el tiempo donde voy a castigar a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. A los egipcios, y mira, al lado de quienes pone a aquellos judíos que fueron en el antiguo pacto circuncidados en la carne, pero que estaban desobedeciendo a Dios y que estaban siendo rebeldes al Señor. Dice a los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto, en lugares remotos, o sea, naciones paganas que Dios iba a castigar por su idolatría y su maldad. Pero, dice, aquellos que solamente se circuncidaron en la carne, pero no en el espíritu, no en el corazón. Dice, y sí,
aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Amén. Cuidado, hermanos, porque la verdadera circuncisión para Dios era la circuncisión del corazón. Gente que había decidido ser parte del pueblo de Dios, cortando con la carne, con la vida propia, con las decisiones propias, para entrar en pacto con Dios y obedecer al Señor con todo su corazón. Amén. Acabamos de leer acá que el castigo de Dios iba a venir para las naciones paganas, pero también para los judíos que solamente eran judíos externos, pero internamente seguían en sus rebeliones. ¿Se comprende, hermanos? Hermanos que son bautizados y tienen años en la iglesia, pero su corazón no está en pacto con Dios. Duras palabras, pero tenemos que decirlas. Muchos hermanos, muchos creyentes, bautizados, hermanos, que han aceptado a Jesús en su corazón y que se han bautizado, pero siguen en sus rebeliones repetitivamente, reiterativamente. Externamente creyentes, cristianos, pero en el corazón lejos de Dios, apartados de los mandamientos del Señor. El Espíritu Santo nos está hablando en esta tarde, hermanos, acerca de nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Para beneficio propio nuestro, porque hay que volver a Dios con todo el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gente que viene a la iglesia, se congrega, pero sigue en sus pecados reiterativamente. Y ya se endurece el corazón, se cauteriza la conciencia. Y en un tiempo te dolía y te arrepentías, pero después ya es como parte de la vida. Y el evangelio se empieza a volver religiosidad. Amén, hermanos. Cuidado con esto. Diga conmigo, tengo que tener cuidado con esto. Es una palabra para nosotros. Cristianos de apariencia, cristianos bautizados, pero su corazón está a kilómetros de Dios. No sé si conoces a alguien así, no me digas, no levantes la mano, pero seguro que alguien te viene a la mente, pero no pienses en ese alguien, sino que pensá en vos mismo, que no nos pase a nosotros. Amén, hermanos. Nuestro corazón debe estar cerquita del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, vamos a otro punto y quiero hablarte de la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Veamos algunos versículos donde nos habla acerca de esto. La circuncisión del corazón. Y sigo haciendo ese paralelismo o esa comparación con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jeremías capítulo 4, versículo 4. El Señor exhorta acá al pueblo a través del profeta Jeremías y le dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Te das cuenta? Decid conmigo, circuncisión del corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El mandamiento del Señor acá fue: quitar el prepucio de vuestro corazón. O sea, tienen que cortar con la carne, tienen que cortar con la vieja vida, la naturaleza pecaminosa. En el corazón hay algo que tiene que ocurrir en nuestro interior. Ahora, Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Otra vez, Dios hablando no tanto de la circuncisión externa, de esa operación, de esa cirugía que se le hacía a los niños, sino que el pueblo debía ser circuncidado en el corazón. Jeremías 9, 25, 26 dice así: se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu, a los egipcios. Bueno, este versículo ya lo hemos leído. Nadie puede circuncidarse solo. ¿Puedo decirlo conmigo? Nadie puede circuncidarse solo.
Ahora, ¿cómo es que el Señor dice, y hemos leído en varios versículos, circuncidaos pues el corazón? Pero la realidad es que nadie puede circuncidarse solo. Yo pensaba, por ejemplo, en un doctor. Ningún cardiólogo, por más bueno que sea, por más especialista que sea, se opera él mismo su corazón. Si tiene que hacerse una operación a corazón abierto, normalmente es otro cardiólogo el que lo va a operar, ¿verdad? ¿Sí o no? Por más que él sea una eminencia, no puede. Primero porque sería muy incómodo, imposible y probablemente falle y claro está que si tiene que anestesiarse ya no puede operarse por sí mismo, ¿verdad? Ahora, qué tremendo es que el Señor nos dice a nosotros, circuncídense en el corazón, cuando Él sabe que nosotros solos no podemos hacerlo. Pero de la misma manera el Señor nos lo pide. Entonces yo me preguntaba esto, ¿por qué Dios nos ordena o nos pide esto si sabe que nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué Dios nos da un mandamiento cuando Él sabe que nosotros no podemos cumplirlo? Y la respuesta del Señor fue la siguiente. Escucha con atención, porque en muchos casos va a ocurrir así. Mandamientos que Dios nos da y que Él sabe que nosotros no podemos llegar a cumplirlos, pero sin embargo nos lo da lo mismo. Y el Señor lo suelta y lo dice y lo establece. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Es para que nosotros podamos ver y reconocer nuestra impotencia. Es para que nosotros podamos identificar nuestra debilidad y reconozcamos profundamente nuestra necesidad y corramos cada día y tomemos su gracia omnipotente, su todo poder, sabiendo que solo Él puede realizar esa cirugía a corazón abierto en nosotros. Amén. Circuncidaos pues en el corazón, dice el Señor. Ahora Él sabe que nosotros no podemos hacerlo. Por eso es que el símbolo era que los niños debían ser circuncidados, porque el niño no podía circuncidarse, tenía que el padre circuncidarlo, realizar esa cirugía para que quede esa señal de que ese muchachito pertenecía a Dios. Ahora, hermanos queridos, es nuestro Padre el que debe circuncidarnos, amén. Pero lo que Dios busca en el mandamiento de Él es que nosotros podamos reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. No podemos cumplir los mandamientos del Señor en nuestra fuerza. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos se han dado cuenta acá de eso? ¿Cuántas veces has querido? ¿Cuántas veces has puesto toda tu voluntad para decir, no hago nunca más esto? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Volvemos a caer. A veces en el mismo pecado, en la misma debilidad, esa misma tendencia en nosotros, lo que nosotros dijimos, nunca yo voy a hacer esto, o nunca más lo voy a hacer, y después volvemos a ceder. Tiene que ser circuncidado nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahí es cuando se produce el verdadero corte. Ahí es cuando el Señor interviene y nos opera y realiza esa cirugía que va a cortar nuestra vida con de la vieja naturaleza, de la vieja vida. Se va a producir ese corte para que podamos ahora vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. De la misma manera ocurre con el bautismo en nuestros días. El bautismo es un reconocimiento de que yo no puedo, pero que Cristo sí puede. Amén. Vos no podés, yo no puedo, pero Él sí puede en nosotros. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En nuestras fuerzas, hermanos queridos, no podemos agradar a Dios. No podemos ni siquiera cumplir la ley del Señor, porque la podemos cumplir en nuestras fuerzas, pero como la letra solo de la ley. Pero para cumplir el espíritu de la ley es cumplir el mandamiento, pero con el corazón correcto también delante de Dios. Necesitamos imperiosamente una obra milagrosa de Dios
en nuestros corazones. Amén. Yo no sé cuántos quieren que el Señor opere de esta manera su corazón. Quizás el Señor lo ha hecho, pero el Señor quiere seguir obrando en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio. Y por eso te digo que en muchas ocasiones, hermanos queridos, y esto tenemos que entenderlo, esto quiero que lo descubras y que lo puedas entender. Dios en muchas ocasiones nos va a exigir algo que nosotros sabe que no lo podemos hacer, pero sabe que en Él y en sus fuerzas sí lo podemos hacer. Por eso necesitamos buscarle con todo el corazón. Amén. Y Dios nos lo va a pedir. Y Dios lo va a hacer. Y Dios muchas veces de alguna manera, nos pide algo que sabe que no llegamos, pero después Él nos hace la promesa de que sí vamos a llegar. Y en esas dos tesituras nosotros nos movemos en cosas que nos parecen imposibles, pero que en Dios son posibles. Amén. Y el Señor te dice, sed santo, porque yo soy santo. Y uno dice, es imposible que yo sea, o que yo camine en la misma santidad que el Señor. Es imposible. Pero después el Señor te promete al Espíritu Santo viviendo en vos. El Espíritu Santo que te puede hacer caminar en santidad. Amén. Aunque para vos sea imposible, o sea muy difícil, pero se puede en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que leamos en el Antiguo Testamento algunas promesas del Señor y después terminemos en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 30, 5 al 6, dice así: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te haré bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Te das cuenta? Acá la promesa del Señor es que Él iba a circuncidar el corazón del pueblo de Israel. Primero los manda circuncidados el corazón, pero después viene la promesa del Señor: yo os circuncidaré el corazón. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Dios te pide algo que es demasiado difícil para vos, pero después Dios te promete que con Él y en Él y por su obra vas a poder conseguir aquello que Él te pidió. Y eso imposible va a ser una realidad en cada uno de nosotros. Amén, amados. Mira Ezequiel lo que dice, Ezequiel 36, 26, 27, en la misma línea. El Señor promete acá: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué pondré dentro de vosotros? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Cómo cumplimos nosotros los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor? Solo por obra y por milagro de Dios en nuestro corazón. Ahora tenemos que buscarlo. Tenemos que ir cada día a su presencia, a su gracia, ¿no? Corremos al trono de la gracia y allí hallamos el oportuno socorro. Él nos fortalece, Él nos llena. Amén. Y entonces se puede cumplir. Los mandamientos del Señor los podemos llevar a cabo, los podemos obedecer por la obra que hace el Señor en nuestro interior. Amén. Me encanta este último versículo que hemos leído, porque dice: y haré que andéis. ¿Quién va a hacer que andemos en sus estatutos? El Señor. ¿Te das cuenta que es obra de Dios? No trates de agradar a Dios en tus propias fuerzas. Anda a la presencia de Dios. Amén. Rendí tu corazón ahí. Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero serte fiel. No puedo, no he podido hasta ahora, pero haz la obra en mí, Señor, porque quiero serlo en los próximos años. Amén. Y el Señor te da esa fortaleza y el Espíritu de Dios empieza a obrar en nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor nos habló el domingo pasado: aviva el fuego
del don de Dios que hay en ti, ¿no? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Has avivado el fuego? ¿Has ido a la presencia del Señor? Cada mañana nos espera el Espíritu Santo de Dios. Es la única manera, hermanos. Cuando reconocemos esa dependencia del Señor y acudimos a Él, hermanos, ahí está nuestra fortaleza. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Eso te hace invencible. Eso te hace imbatible. Eso te hace alguien que vive una vida sobrenatural y extraordinaria. Amén. Concluyo, hermanos, el verdadero bautismo. Quiero que leamos Mateo 3:11. Escuchen lo que dice acá la palabra. ¿Están conmigo, hermanos, unos minutos más? Si hay alguien que se te está durmiendo al lado, pégale ahí un codazo santo, te doy permiso. No, dale un sacudón. Algunos están ahí, se ve que no han dormido siesta, han estado viendo el partido. Vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Estamos aquí. Este es el momento clave, porque vamos a escuchar acá palabras de Jesús. Amén, hermano. ¿Está conmigo la iglesia? Dice así, Mateo 3:11. Mira, Juan el Bautista estaba bautizando y él dijo lo siguiente: yo a la verdad, pongo voz de Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua, ¿verdad? El bautismo de Juan, el símbolo del pacto de Dios con los hombres, de nosotros con Dios, del nuevo pacto, ¿verdad? Jesús se bautizó en este bautismo también, ¿sí o no? Bajó a las aguas del bautismo y Juan el Bautista lo bautizó. Pero mira lo que dijo Juan acá: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién era ese? Jesús, porque Juan era el que preparó el camino para el Señor. Y Juan dice: pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o sea, yo a este no le puedo llevar el bolso, o sea, no, yo no soy nadie al lado de él. Este Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Él os bautizará, puedes decirlo conmigo, Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Cuál es el verdadero bautismo, hermanos? Llenos del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu de Dios. Amén. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Es el verdadero bautismo. El bautismo en agua, por supuesto, es una señal y tenemos que hacerlo. Es decir, públicamente, yo soy un seguidor de Cristo. Por eso nosotros cuando bautizamos a los hermanos le hacemos pronunciar y le preguntamos: ¿bajás voluntariamente a las aguas del bautismo? ¿Has decidido seguir a Cristo? Porque es un acto público. Gloria a Dios. Es una evidencia pública del arrepentimiento. Pero el verdadero bautismo y el que Dios ve no es el de las aguas, sino es del corazón. ¿Cómo sigue tu corazón después del bautismo en aguas? Amén. Si tu corazón está siendo lleno del Espíritu de Dios y si el fuego del Espíritu Santo está siendo avivado en vos cada día. Amén. Porque si no, si eso no ocurre en el corazón, ese bautismo en agua va a terminar siendo desbautismo. Porque te vas a enfriar, te vas a apagar, te vas a volver un religioso. Amén, hermanos. Y vas a decir: soy creyente, pero tu corazón va a estar lejos del Señor. ¿Se comprende? Soy cristiano, voy a la iglesia, levanto las manos, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy en casa, no agarro la Biblia ni por casualidad. No me arrodillo por nada del mundo. No tengo intimidad con el Señor. Y siempre hay otra cosa antes que Dios. Y entonces el Señor dice: wow, ese bautismo, esa señal, ese anillo no me dice nada, ¿no? Mejor sacate ese anillo, ¿no? ¿Sí o no? Si no hay lealtad, si no hay fidelidad, si no hay intimidad, si no hay relación con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? ¿Se entiende el mensaje? El bautismo con el Espíritu Santo y fuego
subraya la obra integral del Espíritu Santo en la vida del creyente y destaca el poder transformador del Espíritu Santo. Cómo nosotros somos transformados ahora para ser gente que puede cumplir los mandamientos del Señor a rajatabla, puede cumplir el espíritu de la ley, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Él transforma nuestro corazón, como prometió Dios en Ezequiel, y cambia ese corazón de piedra y lo vuelve un corazón sensible. Amén. A la palabra de Dios. Cambia esa dura cerviz. La dura cerviz, ¿sabe qué? Los animales, ¿sabe cuando uno anda a caballo? ¿No? Y vos lo guías al caballo con la rienda, y a veces el caballo, cuando él quiere hacer lo que quiere y se te revela, pone dura la cerviz, ¿no? Y vos, aunque lo hagas para un lado o para el otro, te pone el cuello duro, ¿no? Así somos nosotros muchas veces. Amén, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo está queriendo guiarnos para decir, no es por ahí, no es por ahí, porque por ahí te va a ir mal, no es propósito de Dios, y te quiere, y vos estás con el cuello duro ahí. Y el Señor dice, wow, este pueblo de labio me honra, pero es de dura cerviz. Amén. Toca al hermano que tenés al lado, decirle, no seas cabezón, hermano, no seas terco, no seas rebelde. Tenemos que ser dóciles. Fíjate que una de las palabras del Señor Jesús es, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es eso, ¿no? Alguien manso es alguien que puede ser útil para la obra de Dios. Amén. Manso y humilde de corazón. El bautismo en Espíritu Santo y fuego empodera al creyente para el ministerio. Esto lo hablé el domingo pasado. El poder del Espíritu Santo en nosotros equipa a los creyentes con dones espirituales y la valentía para proclamar el Evangelio y servir a los demás, como ocurrió en Hechos capítulo 2. Recibieron al Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, y enseguida empezaron a predicar el Evangelio con poder, con señales, y el Evangelio se expandió. Esa es la capacidad que nos da el Espíritu Santo y las herramientas, los dones que recibimos cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Ahora, el segundo aspecto del bautismo en Espíritu Santo y fuego tiene que ver con la purificación y la santificación de nuestras vidas. Amén. Puedo decir conmigo, poder de Dios y purificación y santificación de nuestras vidas. La purificación por fuego, como el oro, como la plata, que son refinados en el fuego, ¿no? En la fragua, ahí en el horno, 7 veces más potente, para que el oro y la plata sean más refinados, más puros. Igual es nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja dentro de los creyentes para transformar nuestro carácter y conformarlo a la imagen de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Amén. El bautismo de Cristo, la obra transformadora, poder de Dios, milagros del Señor, dones del Señor, pero purificación, santificación tiene que ver con el carácter del cristiano. Amén. Este proceso implica la eliminación de hábitos, actitudes pecaminosas, así también como el cultivo y el crecimiento de los frutos del Espíritu. Diga conmigo, fruto del Espíritu. Que no es lo mismo que dones del Espíritu, a veces los confundimos, ¿no? Los dones del Espíritu son herramientas sobrenaturales, capacidades extraordinarias para hacer la obra del Señor. Discernimiento de espíritu, profecía, don de milagros, don de fe, amén. Los dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, etcétera, discernimiento de espíritu, dones del Espíritu. Pero la obra de santificación, de purificación, ese proceso donde el Espíritu de Dios trabaja en nuestro carácter, lo que hace florecer es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ese bautismo en espíritu, en el Espíritu Santo y fuego, para que los frutos del Espíritu broten en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los encontramos ahí en Gálatas. Si se animan a que lo leamos juntos, Gálatas
capítulo 5, ¿qué versículo? Ahí tenemos, en el capítulo 5 tenemos las obras de la carne, no quiero leerlas a todas para no demorarnos más, pero en el 22 tenemos los frutos del Espíritu. Y dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, número 1, amor. Diga conmigo, amor. Fluye el amor de Dios. Y podés amar a tus seres queridos, a tus amigos, a los más cercanos, a los hermanos de la iglesia. Y ese amor puede llegar incluso hasta tus enemigos. Incluso hasta los que te hacen daño, a los que te persiguen, los que te maldicen. Amén. Entonces podés cumplir el mandamiento del Señor. Ama aún a tu enemigo. Amén, hermanos. Y uno dice, no, es imposible que yo ame a ese porque me traicionó, porque me hizo daño, porque abusó de mí. El fruto del Espíritu es amor. Y el amor de Dios, hermanos, es incalculable. ¿Cuántos sabían esto? Dice, tan ancho, tan alto, tan profundo. No tiene límite el amor de Dios. Y ese amor empieza a brotar de nosotros. Entonces podemos amar y podemos bendecir aún a los que nos hacen daño. Eso hace la diferencia. Amén. En otro tiempo reaccionabas con odio y ahora reaccionas con amor. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Es circuncisión del corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Es bautismo en Espíritu Santo y fuego. Es carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otro fruto? En nuestras vidas, amor, alegría. Esto es tener gozo. No importa las circunstancias. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. ¿Has experimentado eso alguna vez? Si estás triste demasiado tiempo, hermano, capaz que te está faltando llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios, uno de los títulos del Espíritu Santo en la palabra es el gozo inefable. O sea, eso quiere decir el gozo que no se puede explicar con palabras. Estoy gozoso, aleluya, ¿no? Yo a veces estoy en mi casa y a mis hijos les digo, aleluya, gloria a Dios. Pero no como religioso, sino porque a veces me sale, ¿no? Cuando me cuentan algo no digo así. Digan que sí. No, es broma, es broma. Cada vez que los nombro en una predicación me hace, ¿no? A mí me tocó también, yo era hijo de pastor. ¿Qué estaba diciendo? Ya me fui. Aleluya, ¿no? El gozo del Señor, ¿no? Y a lo mejor salí y está la goma pinchada, aleluya. No pasa nada, vamos a cambiar la rueda. Menos mal que tengo una de auxilio. Aleluya, gracias Señor. Amén. ¿Sí o no? Otro día me robaron la bici en casa. Hermano, hace 3 semanas volví a la bicicleta, ¿no? No se nota, ¿no? No se nota nada. Pero en un tiempo muy aficionado a la bici. Y hace como 3, 4 semanas volví a la bici. La preparé, la arreglé, todo. Volví, he salido como 4 veces y viene el martes y me roban la bici. Y nuevita, la dejé espectacular, ¿no? Se nos metieron en casa, en el patio de la casa y nos robaron la bici. Yo salí, digo, en un momento me puse un poco ahí, no tanto por la bici, sino por la metida, ¿no? La inseguridad. Pero después digo, Señor, ¿qué me importa a mí la bici? Esto no me va a quitar a mí el gozo, ¿no? Así que me fui y me vi otra bici, ¿no? La vi por fe, ¿no? Vale el doble que esa, ¿no? Así que lo que el enemigo ha querido usar para traer tristeza va a traer doble gozo, ¿no? No la compré todavía, pero la vi por fe. Amén. ¿Cuántos creen que va a venir esa bici? En el nombre de Jesús, una mejor todavía. Pero ¿saben qué? Después me pasan del complejo, me pasan el video. Salí el ladrón ahí en la bici mía, tranquilo, a las 4 de la mañana fue. Lo veo en la cámara, yo así sale. Se ve que algún vecino, que Dios lo bendiga, dejó el portón abierto y este se metió y se metió en mi casa. Así que lo veía salir ahí y en un momento estaba viendo el video y digo, qué desgraciado, mira, sale como Pancho por su casa, pedaleando con mi bici. Pero después al rato digo, Señor, bendecí a ese muchacho, no sé quién es, no lo conozco. Pero si anda en eso, si anda en esa historia a esta hora de la noche, seguramente no la debe estar pasando bien.
su vida no debe ser lo mejor, no estaba durmiendo tranquilamente como yo en mi casa. Bendecí a ese muchacho. Y esa situación no nos va a quitar el gozo, como ninguna otra. Ataque del enemigo, a veces situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, que nada te quita el gozo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermano, está gozoso, está alegre. En medio de la prueba viene la enfermedad, por supuesto uno no va a estar tirando cohetes ahí, no. Y ser ilógico, no, para nada. Hay golpes que nos llegan y nos sacuden, pero no nos entra la amargura, no nos entra la tristeza, esa incontrolable, ¿no? El gozo del Señor empieza a fluir en nosotros. Amén. Y nosotros, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, la gente que está llena del Espíritu Santo, puede ser la gente más feliz de la tierra. Tenemos la posibilidad de ser la gente más alegre y más feliz de la tierra. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Había una antigua canción que decía así, ¿verdad? Somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? No tenemos mucho, podemos ser felices con poco, con mucho. El apóstol Pablo lo decía, he aprendido a contentarme en la escasez y en la abundancia. No me importa, si tengo o no tengo, yo estoy contento lo mismo. Amén. En enfermedad o en salud, estoy contento lo mismo. Amén. Cuando tengo, cuando no tengo. El problema es cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, y cuando tenemos, está todo guay. Pero cuando no tenemos, nos venimos abajo, nos deprimimos. No, hermano. Amén. En el nombre de Jesús, el gozo del Señor. Y rápidamente leemos lo demás. Dice, la paz de Dios, por supuesto, paciencia. ¿Cuántos pacientes hay acá? No paciente del médico, ¿no? Paciente es el que está esperando, ¿no? Paciencia, paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Quiere paciencia, hermano? Bueno, sepa que si usted pide paciencia, lo que va a venir es prueba, ¿no? Porque la prueba es la que prueba la paciencia, ¿no? Es la que justamente provoca o hace brotar en nosotros. La paciencia produce fe. Fíjate, después habla de gentileza, es un fruto del Espíritu, ser gentiles, amables, ¿no? No seamos ásperos, sino que nosotros podemos hablar con amabilidad, con gentileza, tratar a la gente con respeto. Y después dice bondad y termina hablando de fidelidad, ¿verdad? Y el 23 dice alguno más, claro que sí, humildad y control propio o dominio propio, ¿no? ¿Cómo dice este versículo en la Reina Valera? Dice, mansedumbre, templanza sería el dominio propio, ¿no? Y contra tales cosas no hay ley, porque es el fruto del Espíritu. Si están todos estos frutos del Espíritu brotando en nosotros y estamos siendo gente fructífera espiritualmente, vamos a cumplir toda la ley sin ningún problema. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a obedecer al Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor, los vas a obedecer sin ningún problema. Amén. Bautismo del corazón. ¿Puede decir conmigo bautismo del corazón? Llenura del Espíritu Santo constantemente en nuestra vida, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Amén. Individualmente, y el domingo venimos a la casa del Señor y adoramos al Señor, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Es el verdadero bautismo en el que nosotros debemos vivir y el que Dios mira en el corazón. Amén. Efesios 5, 18, 19 dice así la palabra: no os embriaguéis con vino. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: no te emborraches con vino, porque en eso hay disolución, ¿no? Destrucción. ¿Ah? Amén, hermanos. El vino, y ahí entra todo lo demás, ¿no? Cerveza, bebida blanca, todo lo demás, ¿no? Fernet, ¿no? No te emborraches, no va por ese lado el gozo, la felicidad, no va por ahí. Amén, hermanos. Cuando te venga el pensamiento ese, voy a ahogar las penas, no, eso, sacalo fuera de tu vida, porque no va a ahogar nada. Lo que va a venir va a ser peor todavía. Amén. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso significa destrucción. En la borrachera hay destrucción. Y el apóstol Pablo exhorta acá y dice, antes bien,
en vez de buscar la salida en sustancias que te saquen de la realidad y que te van a llevar a la destrucción, antes bien busca una sustancia que te va a cambiar el corazón y va a transformar tu vida para siempre. Antes bien, sé lleno ¿de qué? Antes bien, sé lleno del Espíritu. ¿Sí o no? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Amén. Antes bien, tenés que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está viendo. Amén. Va a producir poder de Dios en vos, milagros del Señor, dones del Señor fluyendo y vas a fluir en ellos, en tu vida va a ser de bendición para otros, pero va a producir también carácter, el carácter de Cristo en vos, los frutos del Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a obedecer los mandamientos del Señor, amén. Y el Señor te va a mirar y te va a decir, este es un verdadero israelita. No está circuncidado solo en el cuerpo, sino en el espíritu, en el corazón. Este es un verdadero creyente. No bajó solo a las aguas del bautismo, sino que su corazón está siendo bautizado constantemente en Espíritu Santo y fuego. Amén. Tu vida es transformada completamente. Amén. Y es el bautismo en el que el Señor quiere que vivamos. ¿Cuántos me dicen amén? No en una religiosidad, no solo en las señales o en los símbolos, sino en una verdadera vida del Espíritu, llenándonos cada día de nuestra vida. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y oramos juntos. Concluía escribiendo esto: el verdadero bautismo es la llenura del Espíritu Santo, ser desbordado por su presencia, perder el control. Por eso el apóstol Pablo pone el ejemplo del vino, porque uno pierde el control. Ya no hay equilibrio, ya uno no habla igual. De alguna manera, el Espíritu Santo tomando control de nuestras vidas nos cambia radicalmente. Perdemos el control, Él nos empodera, nos santifica, nos purifica. El verdadero bautismo es zambullirnos en la corriente del Espíritu cada día. Amén. Quiero que podamos orar y que puedas ahí cerrar tus ojos un momento. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Espíritu de Dios. Tu presencia entre nosotros. Tu poder en nuestro medio. Tu presencia, Señor. Y creo que el Espíritu Santo quiere llenar nuestros corazones, no como un evento esporádico. Fíjense, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es un evento fuerte, extraordinario que ocurre en nuestras vidas. Y tiene como señal el hablar en lenguas, y sé que muchos acá han experimentado ese momento. Pero no es suficiente con ese momento. Eso tiene que continuar en nuestra vida. Tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu de Dios. Y gloria a Dios por ese momento. Yo recuerdo mis 12 años de edad, mi adolescencia, en un retiro de adolescentes, de jovencitos. Allí yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y fue un momento impresionante y no lo olvido nunca, porque fue una de mis primeras experiencias fuertes con el Espíritu de Dios, y ahí comencé a hablar en nuevas lenguas. Pero no es suficiente con ese momento. Sé que hay muchos acá que han vivido momentos así con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo te está esperando cada día para volver a llenarte, para renovarte, para volver a obrar en vos sobrenaturalmente, para que vuelva la pasión por Dios, para que vuelva el amor por su presencia, para que otra vez
no haya nada que sea más importante que su presencia. Y esa obra del Espíritu de Dios empieza a ocurrir día a día, semana a semana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él nos está llamando, iglesia amada, en estos días. Son días de consagración, son días de búsqueda del Señor, y Él va a obrar milagrosamente entre nosotros. Ahora nos está movilizando el Señor para que corramos al trono de la gracia. Él quiere bautizar nuestro corazón cada día. Cada día, ser llenos del Espíritu Santo. Seguid siendo llenos del Espíritu de Dios. Seguid siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Mientras adoramos al Señor, mientras cantamos, ¿por qué no le pedís al Espíritu Santo que te bautice hoy otra vez? Que te vuelva a llenar el Señor. Y quizás para algunos sea como un reinicio en esta noche. Quizás otros van a continuar, porque ya el Espíritu de Dios está obrando, por supuesto. Pero quizás hay algunos acá que para algunos hoy sea un antes y un después. Quizás alguno acá se da cuenta de que has estado viviendo solo en el símbolo, en los símbolos, en lo que representa el cristianismo. Pero el Señor te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Porque ahí está la verdadera transformación. Circuncidaré el corazón. Nos bautizará el Señor en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres. Le adoramos, exaltamos al Señor, le cantamos juntos. Dejamos que el Espíritu nos llene con su presencia. En el río de tu Espíritu. Bautismo. Y allí adoro.